de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos verán a través de Facebook. Le motivamos que nos visite en nuestro canal de YouTube y que pueda también compartir nuestros mensajes. Nos puede buscar como pastor o como Pastor Salvador Natarén. Ahí nos va a encontrar. Y le invitamos a que se suscriba también a ese canal, que yo sé que el Señor nos ha abierto esa puerta para seguir predicando la palabra de Dios. Capítulo 12 de Primera de Corintios, dice la Escritura de la siguiente manera, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hasta ahí la Escritura, hermano, puede tomar asiento. Hemos orado por la palabra del Señor. Voy a pedirle su atención en esta hora, hermano. Y hoy precisamente, hoy jueves, comenzamos un nuevo tema, hermanos, muy interesante. Espero que usted haya traído su libreta, su lapicero, para anotar, hermanos. Es importantísimo. Entre más conozcamos la palabra, el diablo se le dificulta convencer al cristiano. Amén. Pero un cristiano que no sabe nada, rapidito es presa fácil del enemigo. Que el Señor lo reprenda, hermano. Así que usted y yo debemos de estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. ¿Cuánto da gloria al Señor? Hemos leído un versículo muy interesante en el capítulo 12, donde se nos insta a que no ignoremos acerca de los dones. Cuando echamos un vistazo a la iglesia de este tiempo, nos damos cuenta, hermanos, que poco a poco se va diluyendo y va desapareciendo la doctrina de los apóstoles. Va desapareciendo el verdadero evangelio de las iglesias. De tal manera que hablar de la llenura del Espíritu Santo en las congregaciones, hablar del bautismo del Espíritu Santo, hablar de las lenguas angelicales que puede hablar una persona como hijo de Dios, como cristiano, está quedando prácticamente en segundo plano o sencillamente se ha erradicado. Porque estamos viviendo la etapa de la iglesia donde la apostasía y la mentira están arrasando con los púlpitos. Y estamos en el tiempo de un apogeo tremendo, donde la gente está escuchando doctrinas de demonios. Eso lo dice la Biblia. Dice que en los posteros tiempos la gente apostataría de la fe, prestando oído a doctrinas de demonios. Es decir, apostatar es rechazar lo puro y santo de Dios y oír doctrinas humanas.
Y es por eso que este tipo de estudios incomoda, ofende, molesta, entristece, aburre a muchas personas como cristianos, porque no se les ha enseñado y están lejos de saber de que estas son bases bíblicas de la iglesia del Señor. Aún la iglesia misma, los mismos hermanos, en la mayoría de iglesias también hemos estado mirando últimamente. Hablábamos con unos hermanos pastores hace unos días de cómo la gente está dejando de buscar la presencia de Dios y está dejando de darle prioridad a los estudios bíblicos. Me decía el pastor, yo los días domingo en las escuelas dominicales a veces tengo 4, a veces tengo 8, a veces tengo 3. Porque a la gente se le hace dificultoso levantarse temprano los domingos. Y no es para menos, el cansancio es grande, hermanos. El cansancio es grande, pero dice la Biblia, y el Señor lo dijo, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Es decir, de qué le sirve al hombre descansar su carne para prepararse, hermano, para el día siguiente, para ir a trabajar, si espiritualmente va a andar muerto, va a andar nulo en el conocimiento del Señor. Y lo peor aún, a la hora que el diablo se le venga encima, no va a tener palabra, no va a haber palabra, no va a haber conocimiento, no va a haber discernimiento, no va a haber un corazón fuerte para enfrentar las acechanzas del diablo. Y el Señor Jesucristo, su único propósito de enseñarle a los discípulos fue para prepararlos. Para eso son estos estudios, para preparar a la iglesia para el combate que va a tener allá afuera, con todas las luces que destellan del mundo, para prepararse para enfrentarse a los demonios, para prepararse para enfrentarse a las tinieblas. No hay otro propósito. Y pensábamos con los hermanos cuando estábamos hablando eso, de que la gente no agradece, de que Dios quiere abrirles el entendimiento. Si usted se fija, la mayoría de gente ya no anda Biblia en la mano cuando va a la iglesia. Ya no la anda. Ya es más fácil andarlo en el teléfono, como si este asunto fuera algo de venir a un club social y a marcar tarjeta y tener como un versículo del día nada más. No, hermano. No. Esto es serio. Todo esto depende de nuestra vida espiritual, nuestra postura ante el mundo. Y de todo esto que está en este libro sagrado depende la salud espiritual del pueblo del Señor. Un pueblo enfermo es presa fácil del diablo. ¿Qué produce la enfermedad, hermanos? Produce de todo. Pero el resultado más letal que produce cualquier enfermedad en el cuerpo del ser humano se llama debilidad. La persona pierde el apetito, la persona pierde el sueño, la persona pierde, hermano, el deseo de vivir, pierde el deseo de estar con otras personas, se deprime y entonces se va consumiendo. Ese es básicamente el estado de una persona que pueda pasar un tipo de enfermedad, terrenalmente hablando, hasta que lo consume y se lo lleva a la tumba. En la vida espiritual del creyente pasa lo mismo. El creyente se va consumiendo en el espíritu y tiene los músculos fuertes y está bien fortachón de la carne. Es decir, que la carne fluye, la carne se levanta, la carne toma fuerza y el diablo al final mata lo espiritual en el cristiano. Y el propósito es que termine muerto espiritualmente hablando. Y el próximo paso es matarlo, llevarlo a la tumba. Por eso es que
Cuando nosotros indagamos en estos versículos de esta noche, habla de no ignorar acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, dice, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué es lo que la Biblia nos está hablando aquí? Que cuando éramos impíos, gentiles, cuando no teníamos conocimiento del Señor, éramos llevados, dice, como ídolos. Se nos extraviaba, es decir, lo que oíamos nos extraviaba del propósito de Dios y éramos llevados como se llevaba a un ídolo mudo. ¿Y cómo es que se lleva un ídolo mudo? ¿Cómo se lleva? Cargado. Entonces, cuando estamos en Cristo, así nos llevaba el diablo, cargados a nosotros. Por eso dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. Es decir, ¿cómo era que se nos extraviaba? Con las falsas cosas que oíamos allá afuera. No había en nosotros una visión ni moral, ni mucho menos espiritual. Moralmente hablando, andábamos como errantes de un lado hacia otro, buscando la paz y el gozo, buscando la alegría en las cosas de este mundo. Probábamos una cosa y no nos gustaba, probábamos otra y no estábamos conformes, probábamos otra y así íbamos. Entonces se nos llevaba extraviados. No había propósito, no conocíamos los reglamentos de la vida, no conocíamos ni reglamentos morales, no conocíamos ni preceptos morales que nos podían ayudar a ser diferentes. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso es que hay gente que usted ve, hermano, que meses hablan y dicen, no, es que yo crecí sin dirección de nadie, a mí nadie me enseñó principios básicos, a mí nadie me enseñó a decir gracias, a decir por favor, a pedir con permiso. A mí nadie me enseñó nada. Yo simplemente crecí así como yo pude. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esa era la condición que nosotros llevábamos antes en Cristo Jesús. Éramos llevados de un lado a otro como ídolos. Y un ídolo, que dice la Biblia, nada es. Tiene boca mas no habla, tiene ojos mas no ve, tiene oídos mas no oye, tiene boca mas no habla, tiene manos mas no palpa, tiene pies mas no anda. Entonces así éramos nosotros. Básicamente no servíamos para nada, hermano. Pero el Señor llegó a nuestra vida. Y eso es lo lindo del Evangelio, que cuando Cristo llega, mire, hermano, el Señor llega poniendo orden en la vida. ¿Cuánto da gloria al Señor? El Señor llega poniendo orden. Y lo primero que el Señor llega haciendo en la vida del creyente, del hombre, es derribando todo demonio, todo espíritu inmundo que lo tiene apretado, aprisionado, que lo tiene, hermano, azotado. Es lo primero que el Señor hace. Reprende los demonios. Y es cuando uno despierta y uno se da cuenta. Y es cuando uno ya empieza como a darle un poco de vergüenza del estilo de vida que está llevando. Y empieza uno como a ser cambiado, a ser transformado. Empieza uno como ya a portarse un poquito diferente. Y conforme va escuchando la palabra del Señor, vamos mejorando y mejorando y mejorando cada día. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y la iglesia del Señor es un lugar donde venimos a aprender de la palabra de Dios, donde debemos de llenarnos del conocimiento pleno de la palabra. Pero no basta solamente con llenarnos del conocimiento de la palabra. No basta solamente con santificarnos. No basta solamente, hermanos, con apartarlos del mundo y ser diferentes al mundo. No basta solamente con tener cuidado de la manera que estamos llevando la vida. Todo eso es importantísimo delante del Señor. Pero aquí lo importante es darle prioridad
a los dones que Dios tiene preparado para su pueblo. Darle prioridad a los dones del Espíritu, para que como iglesia seamos una iglesia diferente al mundo. Es decir, que no solamente en la iglesia va a haber palabra y palabra y palabra y palabra y palabra, sin darle cabida, sin darle el desarrollo a los dones del Espíritu Santo en la vida. Escuche bien lo que le voy a decir. En la vida de cada uno de los cristianos evangélicos que están sentados en el recinto. Todos estamos llamados a darle prioridad a los dones. Todos estamos llamados a pedirle al Señor que nos dé, hermano, la sabiduría para manejar algún don del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es ahí cuando esos dones se desarrollan en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en cada cristiano. Es ahí cuando usted no solamente es, hermano, alguien que toca un instrumento, sino que también lo toca y lo canta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? En pocas palabras, no solamente usted está lleno de palabra de Dios, sino que también está siendo un vaso de honra delante del Señor, un vaso de servicio delante del Señor. Y ese don del Espíritu en usted, que el Señor se lo da, está ahí desarrollándose cada día, y eso le está ayudando a santificarse, a guardarse, a serle fiel al Señor. Y eso le da una identidad también dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso que le digo que yo en lo personal a veces, hermano, vengo en mi carro y vengo pensando y digo yo, qué triste hasta dónde la iglesia del Señor ha caído en estos últimos tiempos. Da vergüenza ver las redes sociales a quien inventa tontería y media, locura y media, entretenimiento en las iglesias, predicaciones raras y extrañas, y están llenas las iglesias, hermano. Y lo peor de todo es que le aplauden a todo aquel desorden y a toda doctrina diabólica. La gente le aplaude, pero es por eso, porque los dones no los han tomado en cuenta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y es ahí donde está el problema. Porque dice la Escritura en el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, que nadie que diga tener al Espíritu Santo puede maldecir el nombre de Cristo. Y quizás no de una manera literal dentro de las congregaciones, pero sí se puede menospreciar el nombre de Cristo a través de implementaciones de doctrinas demoníacas dentro de la iglesia. Y otros que sí también, pues, ya hablando de sectas satánicas, que ellos sí maldicen al Señor, pero ellos no tienen al Espíritu. Mas sin embargo, por ahí andan muchas iglesias que hablan, que dicen que el arrebatamiento ya pasó. Entonces es como contradecir a Cristo, es como estar maldiciendo su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por lo tanto, esa gente no tiene el Espíritu, pero son iglesias que están con un rótulo allá afuera. Entonces dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que este asunto de llamar al Señor y reconocerlo como el autor y consumador de la fe, el lirio de los valles, el Santo de Israel, el León de Judá, el Cristo resucitado, el gran yo soy. Darle todos esos adjetivos al Señor solamente lo puede hacer aquel a quien el Espíritu Santo lo ha tomado, lo guía, le ministra y le revela
de que la presencia de Cristo es real. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos que los dones espirituales que los da el Señor, como iglesia del Señor debemos de tomarlos en cuenta y debemos cuidarlos y debemos de darle prioridad a los dones del Espíritu, porque de lo contrario estaríamos siendo una iglesia, hermano, en la que estamos fuera del propósito doctrinal del Señor, y el pueblo de Dios simplemente será un montón de gente llena de letra, pero sin una función, hermano, específica, respaldada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para que comprendamos bien los dones espirituales, es importante primero ver el contexto. Es decir, ¿por qué Pablo habla de los dones espirituales a los corintios? Los corintios reconocían sus necesidades y enviaron una carta a Pablo por medio de 3 de sus miembros. Estos fueron Estefanas, Fortunato y Caico. Eso está, si quiere anótelo, en Primera de Corintios. Anótelo, Primera de Corintios capítulo 16, verso 17. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, esta carta fue para hacerles saber sus necesidades. Y es que la iglesia de Corinto era rica en dones espirituales. Pero el problema era que a la hora del servicio todos querían participar. Ese era el problema que había en la iglesia de Corinto. Que a la hora del servicio todos querían participar, principalmente los que hablaban en lenguas. Y debido a eso reinaba una gran confusión. Entonces la pregunta a Pablo, como fundador de la iglesia, era: ¿qué hacer? ¿Cuánto da gloria al Señor? Veamos lo que dice esa cita bíblica que le acabo de dar. Pero dele gloria al Señor, hermano. No me deje solo hablando aquí. Usted también tiene el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Primera de Corintios, le dije, capítulo 16, ¿verdad? Capítulo 16, verso 17. Dice: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido, dice, vuestra ausencia. Ahora, como respuesta a la carta que ellos llevaron, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, presenta una extensa exposición de la cuestión de los dones espirituales. De manera que en este capítulo 12 y los siguientes, Pablo obviamente trata acerca de sus dones, ministerios, operaciones y manifestación. Y es porque así les llama el apóstol a los dones. ¿Cuánto dan gloria al Señor? También es importante saber que esta no es la única discusión sobre los dones en el Nuevo Testamento. Anote Romanos, capítulo 12, verso 3 al 8. Capítulo 12, verso 3, 8, anótelo. Y luego anote Efesios capítulo 4, verso 7 al 16. Y anote también Primera de Pedro capítulo 4, verso 10 y 11.
Y también Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, y es ahí donde se encuentra la instrucción más minuciosa del tema. Ahora, fue el deseo de Pablo de conducir a los cristianos a un entendimiento más completo acerca de los dones, lo que llevó a escribir a los corintios sobre este asunto. Y les dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir, que Pablo no quería que viviéramos ignorando este tema tan importante. Los puntos más sobresalientes que Pablo trata en estos versículos son, anote, los puntos más importantes, sobresalientes, que Pablo toca o trata en estos versículos son: número 1, que existe el peligro de ignorar los dones. Es decir, existe el peligro de ignorar los dones dentro de las iglesias. Número 2, que existe el peligro de dejarse llevar a la adoración falsa. Anote ahí el versículo 2 del capítulo 12. Y número 3, existe el peligro de hablar falsos mensajes. ¿Cuánto da gloria al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Ok, y vamos a leer, busque conmigo el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a dar una repasadita rápido a ese versículo, a ese capítulo, donde le decía yo que el apóstol Pablo trata el problema de que todos los hermanos querían participar. Y por eso es que ahora va a entender usted algunos detalles de lo que sucede en algunas congregaciones. Y conste que hago esta aclaración, que no es con el afán, hermano, de menospreciar o de hacer juicio a lo que puedan hacer algunas congregaciones. Pero es que el desorden que se hace dentro de las iglesias, aún a los mismos cristianos los asusta a veces. No digamos a un inconverso. Y por eso es que hay gente que va una vez a la iglesia y cuando mira el relajo que se hace, no se vuelve a parar ahí, hermano. Mire lo que dice el capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, está hablando del don de lenguas. Pero dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, que cuando hay un hermano que interpreta la profecía, ¿verdad? Así dice el Señor, prepárate, pueblo, prepárate, hija mía,
porque viene reprensión para tu vida. O el Señor dice: hijo mío, he visto tu esfuerzo, he visto tu llanto, sigue firme, sigue fiel. Es una profecía que el Señor le está dando a alguien dentro de la iglesia, pero no sabemos a quién. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces dice verso 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia, dice, reciba edificación. Ahora mira lo que dice verso 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación y con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Es decir, el apóstol Pablo dice: bueno, si yo hablo en lengua, pero nadie me va a entender, dice Pablo, ¿de qué sirve? Necesita haber alguien que las interprete. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice verso 7: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta y con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar, dice, de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, la profecía es para la iglesia, para que la iglesia se afirme. Pero las lenguas son como señal para el incrédulo, para que vea el poder del Señor transformador en la vida del nuevo cristiano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dice: así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos, dice, hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, dice, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado. ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Ok, fíjese lo que dice el verso 5. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿Qué es una persona indocta? Una persona indocta o indocto es alguien que no conoce la Biblia, que no conoce la palabra, que desconoce la escritura, por lo tanto va a oír la palabra, pero no va a entenderle lo que se le está hablando. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Verdad? Y un incrédulo es alguien pues que no prácticamente pues no ha dado su vida al Señor y que ha venido como invitado, como amigo, como visita a la iglesia, ¿verdad? Entonces la gente nada más se queda mirando para un lado y para otro. No se me distraigan, hermano. La gente se queda mirando de un lado para otro nada más, ¿verdad? Y se siente así como un poquito como asustado, como nervioso, así como un poco apenado porque pues ha llegado a un ambiente diferente. Pero fíjese, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos y hace la pregunta y dice, ¿no dirán que estáis locos? Claro que sí. Eso es lo que pasa cuando la gente llega a la iglesia y mira esos grandes desórdenes que se hacen, ¿verdad? Entonces la mayoría de iglesias hoy malinterpretando la unción del Espíritu Santo, malinterpretando la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Creen que porque andan en la brincadera, en la corredera, en la danzadera, en la bailadera, en la brincadera, la gente cayendo al piso, hermano, creen que porque el hablar lenguas, toda la iglesia, ahí está el mover de Dios. No todo, muchas veces es mover del Señor. Hay muchas cosas ahí, emociones, hay muchas cosas, hermano, que se mueven dentro de las congregaciones. ¿Y cómo es que nosotros entonces vamos a dar por hecho de que algún tipo de manifestación viene del Señor? Eso es sencillo. Cuando en la iglesia se está llevando la palabra del Señor de una manera ordenada, de una manera sana, cuando la palabra se está exponiendo con autoridad, cuando el mensaje se está llevando en orden dentro de la congregación, cuando es una iglesia ordenada, una iglesia que no da cabida a la mundanalidad, una iglesia que no da cabida al desorden, hermano, sino que siempre estamos con la palabra, con el mensaje, hermano, siempre estamos motivando al pueblo a la santificación, a la búsqueda del Señor, ¿verdad? Entonces cuando la iglesia está fortalecida y la iglesia, hermano, siempre trata de portarse de una manera digna y ordenada, y por supuesto también se nota en el pueblo de Dios la transformación, los cambios, la conducta de la gente, la manera de vivir de la gente. Entonces es cuando el Señor, hermano, se glorifica en medio de la iglesia, ¿verdad? Y el Señor se manifiesta. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces es cuando el Señor bautiza con su Espíritu Santo. Es cuando hay hermanos que hablan lenguas, hermanas que hablan lenguas. El pueblo del Señor es tocado. Hay llanto, hay gozo, porque hay presencia del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero entonces muchas veces en las iglesias lo que hay es un desorden. Y es por eso que mucha gente se ha desanimado. Y cuando ve el desorden terrible que hay, dice, no, hombre, están locos, dice. Hay una brincadera feo que les agarra, dice. Pero es por lo mismo. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos, dice, es convencido, por todos es juzgado. Es decir, si entra un incrédulo o indocto, a la hora de que la profecía está dentro de la iglesia, él va a oír lo que Dios está hablando al pueblo de Dios. Entonces si él oye y dice, no, pues así dice el Señor, aléjate del pecado, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Son instrucciones que las da el Espíritu Santo a través de la profecía. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Pero las profecías de hoy en estos tiempos es de que prepárate, porque este año 2026 es el año de la restitución. Vas a ver la gloria de Dios, vas a obtener tu casa, vas a tener cosas grandes, tu economía va a acrecentarse. Entonces la gente empieza a hablar de cosas materiales. Esas son las famosas profecías de ahora, ¿verdad? Que hoy ya no vas a estar sola este año que viene, el Señor te va a dar tu compañero y se la está dando a alguien que tiene ya su esposo. Todo eso es mentira, hermano. Por eso hay que tener cuidado, hermano, de la forma en que nosotros manejamos la obra del Señor. Ahora, en el capítulo 12 y los siguientes, Pablo obviamente trata acerca de sus dones, ministerios, operaciones y manifestaciones. Les dije que es por eso que les llama el apóstol los dones. Ahora, los corintios ignoraban acerca de los dones espirituales. Los corintios ignoraban acerca de los dones espirituales. Anótelo si quiere. Y esto es importante. Los corintios ignoraban acerca de los dones espirituales. Y esto es importante. Anote, hermano, anote lo que le voy a decir esta noche. Ya vamos a ir terminando. Una persona puede ignorar que existen los dones. Una persona puede ignorar que existen los dones. Por eso es que hay que estudiar. ¿Me da un amén cuando lo haya escrito? Por eso hay que estudiar. Una persona puede saber que Dios dota a su pueblo a su pueblo, pero pueda que no sepa qué dones especiales Dios da. ¿Cuánto gloria al Señor? Pero pueda que no sepa qué dones especiales Dios da. También una persona puede saber cuáles son los dones que hay, anótelo. Una persona puede saber cuáles son los dones que hay, pero puede no saber cómo usarlos apropiadamente. Ese es otro problema. Es que, mi hermano, esto de la vida cristiana es un orden. Para ser efectivos en la obra del Señor, debemos de llevar un orden y una disciplina. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Y anda? ¿Ya lo notó? Pero puede no saber cómo usarlos apropiadamente. Entonces, una persona, le dije, puede ignorar que existen los dones. Por eso hay que estudiar, ¿verdad? Le dije que una persona puede saber que Dios dota o da de su poder a su pueblo, pero pueda que no sepa qué dones especiales Dios da, ¿verdad? Entonces, hay gente que puede saber, ¿verdad? Pero que Dios da dones, pero ¿qué tipo de dones da Dios? ¿Alguien me puede decir un don que el Señor da? El don de lenguas, el don de sanidad, el discernimiento de espíritu, lo acabamos de estar diciendo, el don de profecía, ¿verdad? Entonces,
son cosas, son dones que se desarrollan en los niveles celestiales. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y una persona, le dije también, puede saber cuáles son los dones que hay, pero puede no saber cómo usarlos apropiadamente. Ese es otro problema. Puede que la persona sepa cuáles son los dones, pero puede que también no sepa cómo usarlos apropiadamente, ¿verdad? Entonces, cada don que el Señor da, hay que usarlo de una manera correcta, en el lugar correcto y en las circunstancias correctas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Si un disque profeta, un ejemplo, ¿verdad? El Señor lo usa en profecía, ¿verdad? No venir diciéndole a una persona, ¿verdad? Sabiendo de que esa persona está en una necesidad, va a empezar a decirle, bueno, mira, el Señor dice que te va a dar esto, te va a dar lo otro este año, que solo por decírselo. No. Lo que le va a decir tiene que ser inspirado por Dios y respaldado por el Señor. Y fue porque Dios ya le reveló la situación y la condición de aquella persona. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero hay un montón de profetas charlatanes en estos últimos tiempos. Demasiado, comerciantes del evangelio. Hay que tener cuidado, hermano. Ok, ahora anote, el gran peligro de confundir los dones espirituales. Anótelo. Gloria al Señor. El gran peligro de confundir los dones espirituales. Ahora, lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios requería una instrucción detallada. Y en el versículo 2 del capítulo 12, si usted lo lee conmigo, en el versículo 2 declara el porqué de la urgencia de la cuestión de los dones espirituales. Porque dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Es decir que la iglesia, al carecer de los dones, la iglesia también va a ser llevada como ídolo mudo, sin propósito, sin visión, sin orden, sin santificación. La iglesia va a ser una iglesia prácticamente, hermano, desligada del propósito y el conocimiento de Dios. La iglesia va a ser una iglesia desordenada. Y los que están llevando a la iglesia van a hacer las cosas como ellos les venga en gana. Y así no se puede. No se puede. Por eso que cada persona que quiera servir en la obra del Señor, que quiera congregarse en una iglesia, necesita dejarse enseñar por la palabra de Dios. Cada cristiano necesita dejarse enseñar por la palabra del Señor. Porque de lo contrario, hermano, de lo contrario, pues la gente va a andar desordenada. Y es por eso que usted ve las iglesias tan desordenadas en estos últimos tiempos. Porque no hay instrucción, menos de los dones. La gente anda, hermano, de una manera terrible en estos últimos tiempos. Entonces los cristianos tendían a igualar las manifestaciones de los dones o con experiencias similares a las que tuvieron antes de ser cristianos, es decir, experiencias satánicas. Entonces ahí vemos gente que está en la iglesia, ¿verdad? Y que oye que el Espíritu Santo, ¿verdad?, dará la revelación, que el Espíritu Santo revela los misterios de Dios, pero esa persona allá afuera practicó, por decir un ejemplo, leía la mano, ¿verdad? No sé si usted ha visto a gente que le dice a otro, a ver, véame acá, y se le queda mirando a los ojos y le lee el ojo. Ah, le dice, usted lo que tiene, le dice, es un empacho. Ah, dice, lo que usted tiene es un gran estrés. Oh, lo que usted... Entonces, hay gente que cree o piensa que eso se puede relacionar también
con la manifestación del Espíritu Santo. Y eso no se puede hacer. Amén, hermano. Es decir, lo que el Espíritu da es de parte de Dios. Aquí no hay charadas, aquí no hay brujería, aquí no hay satanismo, aquí no hay nada. Todo es limpio y puro que viene de la presencia de Dios. Por eso es que cada persona que anhela los dones del Espíritu debe de, hermano, de andar de una manera ordenada en la presencia del Señor. ¿Verdad? Entonces, eso daba lugar a una posibilidad alarmante, ya que nada era más indigno que atribuir tales actividades paganas al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces hay gente que aprendió la telepatía, hay gente que aprendió el leer la mano, ¿verdad? Y sigue haciéndolo. Y dice, ahora que estoy en la iglesia, dice, siento que lo hago mejor porque el Señor está conmigo. No, Señor. Todo eso tiene que salir de la vida del creyente. Y tiene que ser Dios y su Espíritu Santo gobernando desde principio a fin. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces los corintios en su mayoría no eran judíos y por lo tanto eran completamente vulnerables a la idolatría, tan característica del mundo de aquel entonces. Es decir, que los creyentes de Corinto serán fáciles de ser arrastrados por la idolatría, y algunos corintios que Pablo conocía lo que tenían eran manifestaciones de demonios y no del Espíritu Santo. Entonces volvemos a lo mismo. Hay gente que el vómito santo, mire, le voy a mencionar, el vómito santo no existe. No existe. No existe. Eso de poner a la gente a vomitar en los... Nosotros tuvimos una iglesia, hermano, que una vez era algo terrible, hermano. Viera qué feo. Y lo peor es que se le atribuyó al Espíritu Santo todo eso. Y empezaron unas hermanas a vomitar, hermano. No, un desastre. Emanaba un mal olor dentro de la iglesia, una cosa terrible. Bueno, una la tenían que llevar para el baño y allá se oía que, hermano, quién sabe qué tanto le estaban haciendo a esa pobre mujer adentro. Para que vomitara, decir, que le saliera. Todo eso no es de Dios, hermano. Ahora, no se descarta que alguien, hermano, que esté quizás poseído por el demonio, pueda llegar hasta eso, ¿verdad? Porque se ha dado. Hay gente que es tanta la opresión que anda interna, ¿verdad? Que cuando el poder de Dios le llega, lo sacude. Pero esos son casos muy, muy, muy apartados, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo toca y el poder de Dios toca la vida de alguien que ande, hermano, poseído, que ande turbado por el diablo, esa persona, hermano, se quebranta en la presencia de Dios. Entonces, en la mayoría de iglesias, eso es lo que se ve en estos tiempos, que el vómito santo, que la risa santa. O sea, que todo el mundo le agarra de carcajearse y dicen que es la risa santa, el soplo santo. Ahí están soplándole la cara a la gente y todo el mundo se va para atrás, ¿verdad? No se sabe si por el mal aliento del predicador o por la emoción. Todo eso no existe, hermano. Todo eso no existe. Y por eso es que la iglesia se ha ido deteriorando y se ha vuelto un circo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, los hermanos en Corinto estaban pasando situaciones, pero el poder de Dios no estaba obrando en ellos. Había manifestaciones raras y extrañas. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de todo eso, ¿verdad? Y esto estaba trayendo confusión porque a manifestaciones de demonios se les estaba atribuyendo al Espíritu Santo. Y eso puede suceder hoy en nuestras iglesias de estos últimos tiempos. Entonces es por eso que el apóstol Pablo les dice que la instrucción de esos agentes malignos debe diferenciarse de la guía del Espíritu Santo. Es decir, que todo eso debe de salir de las iglesias, ¿verdad? Estuve viendo hace un tiempo también
un tipo que agarraba agua, se le echaba a la boca y luego le decía a la gente que abriera la boca y le echaba el agua adentro. Búsquelo, usted puede buscarlo, ahí está en el internet todo eso, ¿verdad? Entonces todas las manifestaciones, a otros los pusieron a beber aceite para sacarle a los demonios. Haberse visto usted tanta locura, hermano. Y así sucesivamente, cosas raras y extrañas que se ven, ¿verdad? Iglesias que dicen que hacen que caiga oro del techo. Un montón de cosas, hermano. Había un tipo que le dieron un anillo de plástico y que en su momento, según, lo convirtió en un anillo de oro. Pero imagínense, hermano, todas esas cosas no vienen en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no lo vamos a tomar para, imagínense, para convertir esta agua ¿en qué? En Coca-Cola. Todas esas cosas son antibíblicas. Y por eso es que la iglesia está sufriendo en estos últimos tiempos. Por eso es que la iglesia del Señor se está destruyendo día con día, porque está dejando de lado la sana palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, anote este último punto. Hay que distinguir los dones espirituales. Hay que distinguir los dones espirituales. Entonces ya vimos que los corintios ignoraban la función de los dones en el servicio y la confusión que había entre lo que era del Espíritu Santo y lo que era de los demonios. Ahora, el apóstol Pablo presenta una prueba por la que se pueden diferenciar los dos o las dos actuaciones. Y esto era, hermanos, porque la presencia de manifestaciones fraudulentas no necesitaban continuar siendo toleradas. Había que probar si estas manifestaciones provenían, sí o no, del Espíritu de Dios. El primer aspecto de la prueba es negativo. Él dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios dice Jesús es maldito. Eso significa la palabra anatema, ¿verdad? Entonces, hay gente que lo ha hecho, hermano, ¿verdad? A través de sectas satánicas. Pero también cuando en la iglesia no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay formación en la vida del pueblo, no hay un estudio que disipule al pueblo de Dios, sino que lo que hay es paganismo, humanismo, pensamientos de hombre. Lo que hay simplemente es jugarreta, lo que se habla solamente son cosas del mundo. Prácticamente se está menospreciando la palabra, la autoridad y la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces es como maldecir al Señor también. Por eso el apóstol Pablo dijo: si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, dijo, sea anatema. Si aún, dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. O sea, sea maldito. Entonces la situación es esta. Y mire qué grave es el asunto. Todos los pastores que están predicando algo diferente a lo que está escrito, su condición es de maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todas esas iglesias liberales, mundanas, donde ya ahorita ya pusieron el gran pino de Navidad para celebrar Navidad. Todas esas iglesias que ya pusieron adornos alusivos al 31 de octubre. Toda esa gente está en maldición, hermano. Bueno, hay una escritura donde el apóstol Pablo dice: el que no amare, dice, a nuestro Señor Jesucristo, dice, sea maldito. El que no amare
a nuestro Señor Jesucristo, dice, sea maldito. Lo dice el apóstol Pablo. Porque este asunto de, hermano, de seguir al Señor es algo tan maravilloso, pero con un respaldo poderoso que viene de parte de Dios. Entonces, aunque no hay registro histórico que en la iglesia en Corinto escuchar hablar a alguien así y que lo aprobaran como de Dios, es evidente que ocurrió. De otro modo, Pablo no habría ofrecido esta palabra de corrección. La pregunta sería, ¿qué persona haría tal declaración? ¿Cuál era la condición de esta persona? ¿Era puro emocionalismo? Porque tal declaración sería tolerada e incluso aprobada por algunos que la oyeron. La respuesta es seria. Y sería también que por más sorprendente que sea la persona que hace tal declaración, tiene que haber sido alguien que profesaba ser cristiano. Es decir, Pablo reprendió muchas cosas, y eso está en los versículos que le di para que usted los pueda estudiar en su casa. Y Pablo reprendió duramente. Y adentro de la iglesia hay gente, hermano, que por carecer de enseñanza también habla cosas que no debe de hablar dentro de la congregación. Falsa doctrina, falsas enseñanzas. Entonces por eso es que dentro de la iglesia nunca falta que hagan hermanos entristecidos, incómodos, porque hay otros hermanos que les están hablando algo contrario a lo que la Biblia está diciendo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Fácil se lo voy a poner y con esto termino. Bueno, yo sé que el pastor aquí no celebra Navidad, pero yo sí la voy a celebrar con mis hijos. ¿Vamos, hermano? ¿Vamos, hermana? Sí, dice, vayamos, dice. Como quiere el Señor lo sabe, dice que no hacemos nada malo, estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Y acuérdese que dice, según estadísticas, que Jesús pudo haber nacido entre agosto y septiembre. Eso es lo que se dice. Entonces, ¿a quién se le celebra Navidad? Y si así fuera, que dicen que es el cumpleaños del Señor, entonces no fuera feliz Navidad, fuera feliz natividad. La palabra natividad viene de natalicio. ¿Y qué significa natalicio? Nacimiento. Entonces fuera feliz natividad para todos. Pero el Señor, dicen que no se sabe realmente qué día haber nacido. Ahora, la Biblia no registra que el Señor pidió que celebráramos su nacimiento. No, Él no pidió eso. Porque Él sabía que iba a dejar un desorden aquí en la tierra, porque somos idólatras de corazón. Amén. Entonces hay muchos cristianos que salió de idolatría, según entre comillas, ¿verdad? Pero tiene el pilo de Navidad en su casa. Entonces sigue siendo idólatra. Sigue siendo llevado como ídolo mudo. Amén. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos, hermano, que los dones del Espíritu tienen una fuerza grande en la iglesia, que guían a la iglesia, que ubican a la iglesia en el propósito del Señor. Hasta aquí vamos a dejar el estudio. Denle fuerte el aplauso al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque yo sé, Padre eterno, que tú eres fiel y verdadero, Padre Santo, y que en tus manos de amor está nuestra vida. Póngase de pie, hermano.